el efecto o el impacto del pecado. ¿Alguien adora al Señor aquí? Amén. Pedro, si puedes, como siempre, encontrar algún instrumental, lo puedes poner. El efecto o el impacto del pecado. Dios había tratado conmigo acerca de este tema desde antes de yo llegar acá a Suiza. Y yo le preguntaba al Señor, ¿dónde vamos a impartir este tema? He ido a otras iglesias mientras he estado aquí y Dios no me ha permitido o no me había permitido exponer este tema. He pensado que era para otros lugares. Tampoco Dios me permitió exponer el tema. Pero luego, anoche estaba orando y le dije al Señor, al parecer, he recibido esta palabra estando en República Dominicana y parece que voy a tener que regresarme a República Dominicana con esta palabra. Le dije a Dios, tal vez malinterpreté o malentendí que la palabra era específicamente para mi país. Cuando yo regrese de aquí, yo regreso el jueves por la noche a mi tierra. El domingo de esa misma semana tengo que ministrar, tengo que dar una conferencia en un lugar. Y empecé a pensar que tal vez la palabra tenía que acompañarse de esto que Dios había tratado conmigo. También en la primera semana de noviembre tengo una campaña en Nagua, tengo que ministrar ahí. Empecé a pensar anoche que tal vez era para ese lugar. Pero luego mientras orabas, el Espíritu Santo me confirmó, me ministró y me dijo, la palabra que yo te di para traer a esta tierra, tú no te la vas a regresar a tu tierra. La palabra que yo he puesto en tu corazón, tú la tienes que sembrar en esta tierra. Y el Señor me dijo así mismo anoche en el Espíritu, quiero que siembre esa semilla en Renacer. Quiero que siembre esa semilla en cada hermano que va a estar ahí mañana. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de que la semilla de Dios comience a multiplicarse en su género. Es el tiempo que la semilla de Dios comience a producir en su género. El género es Cristo, Cristo es la simiente y en Él vamos a producir, aleluya, la expansión de la simiente del reino. ¿Alguien puede aquí adorar al Señor? ¿Alguien aquí puede adorar al Señor? ¿Por qué tenemos que hablar del pecado? ¿Por qué tenemos que hablar de sus efectos? Porque todos los males con los que nosotros luchamos, todas las pruebas con las que nosotros nos encontramos, vienen causadas por un ingrediente que a veces ignoramos. Y ese ingrediente se llama pecado. Ahora, el pecado tiene 4 puntos importantes. Y es que el pecado primero se ve. El pecado primero se codicia. Y el pecado luego se toma. Y el pecado luego se esconde. Y cuando se esconde, allá viene el paso más difícil del pecado. Y es la confesión de él. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Dios, mientras llego hoy, llegamos acá a las 9 de la mañana. Y mientras estoy ahí, Dios comienza a depositarme las palabras. No soy de la persona que acostumbro a estar haciendo muchos apuntes, al menos que Dios me dirija o haya una conferencia o algo así. Pero había planeado algo. Y cuando llegué acá a la congregación, todos mis planes y todo lo que había pensado sobre esta palabra, Dios trajo otra palabra sobre mi palabra. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que sobre tus planes están los planes de Dios. Un día, aleluya, un día recuerdo que estaba tratando de cuestionar la obra de Dios en mi vida. Y le decía al Señor, no conozco tus caminos y quisiera conocerlo. ¿Sabe qué? El Señor me ministró mientras lloraba una madrugada. Y me dijo, hijo mío, ¿sabe cuál es el problema? Que los caminos de los hombres son torcidos, pero los caminos de Dios son rectos. Y Dios establece sus líneas sobre los caminos torcidos de nuestras vidas. Oh, mi alma adora al Señor aquí. Alguien tiene que creer esto. Alguien tiene que creer esto. Oh, gloria al Señor. Para hablar de esto, tenemos que hablar de las cosas normales. Para poder entender hasta dónde llega el efecto o las consecuencias de aquello que no quiere que nuestras vidas sean bendecidas. Tenemos que hablar de las cosas
normales, de las cosas diarias o de las cosas naturales, que a veces pensamos en nuestros propios ideales, que el reino espiritual es un reino tan distante del reino natural, que a veces decimos, lo espiritual es lo espiritual y lo natural es lo natural. Pues ¿sabe qué? Lo natural está impregnado de las cosas espirituales. Y de las cosas espirituales dependen los buenos equilibrios en las cosas naturales. Hay gente que piensan que para poder tener buena familia, para poder tener buena estabilidad emocional, tiene que tal vez leerse muchos libros de motivaciones, o tiene tal vez que hacer varias citas frecuentes a un psicólogo. Y está bien, no está mal. Para eso están preparados. Pero alguien que tiene la mentalidad del reino comienza a pensar como hombre y mujer del reino. El hombre del reino sabe que el reino del cual ha venido no es de este mundo. Cuando los fariseos quisieron presionar a Jesús y los seguidores querían que el maestro se hiciera rey literalmente en su primera venida a Israel, ¿sabe qué le dijo él? Porque entendió que querían posicionarlo. Le digo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Y la gente que fueron llamados para estar en este reino entienden que aunque están en el mundo, las cosas del mundo no es de donde vienen las bendiciones del reino al que pertenecen. ¿Alguien adora al Señor aquí? ¿Alguien adora al Señor aquí? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Aleluya. ¿Y qué pasa con el efecto del pecado? El efecto del pecado es como un cáncer. Es algo que se alimenta dentro de nuestros órganos, dentro de nuestras células y luego también dentro de nuestras emociones. Se pega en el corazón como una sanguijuela. Esto es una clase de insecto que hay, no sé, acá en República Dominicana. Se adhiere de las personas y de los cuerpos vivos y comienza a succionar sus fluidos sanguíneos. Y luego que ya está bien, pero bien lleno, ¿sabe qué hace, pastor? Abre una llave trasera que tiene y vacía todo lo que ha tomado, pero no suelta su presa. Y vuelve otra vez y se nutre de la vitalidad de esa presa o de ese ser. Y si la presa no reacciona o una persona no reacciona, puede quedarse desangrado, puede morir por la falta de sangre. ¿Sabe por qué? Porque así mismo como este insecto puede filtrar la vitalidad del hombre o de la mujer, así mismo hay insectos espirituales que están adheridos a nuestra fortaleza. Y ellos comienzan a debilitarnos lentamente. Y comenzamos a tambalearnos. Y a veces no podemos identificar qué es lo que nos está sucediendo. Y Dios quiere que hoy tú puedas abrir tu mente y puedas entender que todos los males que vivimos, todas las cosas que se nos ponen de pie a cabeza, de cabeza a pie o al revés, es por causa del ingrediente llamado pecado, que tenemos que prestarle atención para que nuestras familias entonces puedan ser alcanzados con lo que hay en mi casa a través de mí, porque yo soy un hombre y tú eres una mujer que vas a decir: en mi casa se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Sabe qué hizo Cam, el hijo menor de Noé? Noé se embriagó. Normalmente cuando las personas se embriagan a un punto de perder el conocimiento, no sé por qué casi siempre se desnudan. No sé si es que hay un fuego, un calor. Yo nunca he tomado, no sé lo que es. Pero la gente que tal vez ha tomado sabe qué provoca esto. Y dice la palabra que Cam se acercó a la tienda y encontrando a su padre tirado, dice que estaba tirado y estaba desnudo. ¿Sabe qué hizo Cam? Cambió la desnudez de su padre. ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que el pecado allí no era ver la desnudez de su padre, porque tal vez yo voy caminando a la tienda de mi padre y no espero encontrarme a mi padre tirado, que esté desnudo en el suelo. ¿Sabe dónde estuvo el pecado? El tipo lo vio y ¿sabe qué hizo? Se regresó y fue donde sus dos hermanos y le contó lo que había visto y lo que había pasado. ¿Sabe qué hicieron sus dos hermanos? Dice la palabra que tomaron una manta
y retrocediendo hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, lo cubrieron. Entonces, ¿dónde estuvo el fallo acá? Dicen los estudiosos que la actitud de Cam parecía una actitud burlesca, si así se pudiera decir, o una actitud no honrosa. ¿Y sabe qué? Cam pecó contra su padre, pero mira el impacto del pecado. Mira hasta dónde llega la consecuencia del pecado. ¿Cómo se llamaba el hijo? Se llamaba Cam. ¿Cómo se llamaba la persona que Noé maldice? Se llamaba Canaán. ¿Quién era Canaán? Canaán era el hijo de Cam, el nieto de Noé. Te digo algo, cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer, la maldición no solo viene sobre nosotros, sino que nosotros estamos maldiciendo a nuestras generaciones. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, tú tienes que pasar al lado de la bendición y obrar en la obediencia y separarte del lado de la maldición. Mientras te mantienes en la línea del pecado, tus hijos van a ser maldecidos. La maldición no vino sobre Cam, la maldición vino sobre Canaán, el hijo de Cam. No fue Canaán que vio a Noé, no fue Canaán que pecó contra Noé. Pero ¿por qué Noé maldice a Canaán? ¿Sabe por qué lo maldice? Porque nuestros hijos son responsabilidades genéticas de los padres. Y nuestros hijos portan de generación en generación las bendiciones que cosechamos o las maldiciones que cosechamos. Por eso el pecado de Cam no se iba a manifestar tanto en la vida de Cam, sino en la generación de Cam. ¿Alguien adora al Señor aquí? Dáselo fuerte al Señor. La palabra de Dios dice que el pecado trae como consecuencia la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy en día, un tiempo, recuerdo que una vez me encontré con una situación muy difícil en mi país. En el barrio donde había crecido. Estaba creciendo con gente que amaban a Dios. Gente que para mí eran modelo a seguir. Algunas de esta gente, pasando los años, se corrompieron y se apartaron de Dios y cayeron en una forma de perversidad satánica y diabólica que yo no podía, para mi edad en ese entonces, procesarlo. ¿Y sabe qué? Yo le decía al Señor, Señor, la verdad que ya tú has cambiado y ya tú no matas a las personas, ya tú no castigas a las personas. Luego el Señor me ministra a través de la palabra y me dice, yo soy el mismo de ayer. Sigo siendo el mismo hoy. Lo que ha cambiado es la forma. Es la forma de hacer la justicia. Antes, cuando tú pecabas, te mataban literalmente. Hoy, cuando tú pecas, te matan espiritualmente. Y eso es lo que la gente no entiende. Pero yo lo voy a seguir haciendo porque yo estoy bien. Pero yo lo voy a seguir haciendo porque yo, en vez de bajar, sigo prosperando. Pero ¿qué van a decir tus hijos mañana? ¿Qué van a decir tus nietos mañana? ¿Qué van a decir tus bisnietos mañana? Cuando tuvieron un padre próspero, una madre próspera, alguien que anduvo bien, entre comillas, bendecido, si se podría decir, y luego tengamos una generación sumida en el dolor, una generación caída en la mano de la depresión, una generación que enloquezca, una generación que se ve en la miseria, una generación que se ve apartado de Dios. Y alguien diría, ¿pero acaso tiene el hijo la culpabilidad del padre? Algo que no entendemos es el árbol genético de las personas. ¿Sabe qué? Mis hijas no tienen mi culpabilidad, pero mi sangre está en ella. Y Satanás sabe aprovechar esto. Es por eso que cuando mi casa y yo buscamos a Dios, somos bendecidos. Pero cuando yo, como jefe de la casa, padre de la casa, no busco a Dios, entonces todo lo que yo tengo es maldecido. Y hoy Dios te dice, tienes que buscar a Dios y pasarte del lado de la obediencia para que pueda bendecir a tu familia. Tal vez tú estás preocupado porque tus hijos están perdidos allá afuera. Te voy a decir una llave que puede romper las cadenas de tus hijos allá afuera. Tal vez orar no te ha resultado. Tal vez ayunar por ello no te ha resultado y debes de hacerlo. Pero si hay algo que te va a resultar, es cuando tú empiezas a desligar tu alma de toda atadura y cadena maldita que el diablo ha depositado en tu vida por causa de la desobediencia. Y siempre digo algo, y lo voy a decir donde quiera que vaya, a cualquier parte del mundo, y en los lugares o países donde he estado lo he dicho. ¿Sabe qué? El pecado
es algo que se perdona automáticamente. La persona se separa de él. ¿Alguien adora al Señor aquí? Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Por eso vemos personas que piden perdón todos los días y no sienten el peso de la libertad. Antes sienten el peso de la culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el perdón no es una palabra. El perdón es una actitud. El perdón es una acción. El perdón es un estilo de vida. Y que yo no te voy a decir que te perdono, pero te voy a dar la espalda. Yo no te voy a decir que te perdono, pero te voy a odiar. Yo no voy a decir que te perdono, pero quiero que te vayas mal. Yo voy a perdonarte. Y aunque no te soporte, voy a obligar a mi espíritu. Dios necesita gente que le digan a su corazón: sométete, sujétate a los principios de Dios. No vas a pecar. Aleluya. Gente que le digan a su corazón: no vas a odiar. Gente que le digan a su corazón: no vas a murmurar, no vas a criticar, no vas a matar. Gente que le digan a su boca: hoy te convierte en palabra de bendición y no en palabra de maldición. Oh, mi alma adora al Señor acá. ¿Están entendiendo esto? ¿Están entendiendo esto? Entonces, cuando yo soy capaz de perdonar el pecado de mi hermano contra mí, entonces Dios es capaz de perdonar el pecado mío contra él. Aleluya. Por eso Jesús dijo: tienes que perdonar a tus enemigos. Porque es fácil perdonarte algo cuando nos amamos. Ay, pastor, discúlpeme que dije algo que tal vez lo ofendí. Usted, un buen amigo mío, me dice: tranquilo, no pasa nada, yo te perdono. Pero perdonar a aquel que tú no soportas, perdonar a aquel que tú no entiendes, que no es carne ni sangre. ¿Se acuerdan la vigilia? No es carne ni sangre, sino que hay una influencia malvada detrás de los hombres que los lleva cautivo a la desobediencia. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú crees que no es tan fácil perdonar al que merece no ser perdonado. Pero ¿sabe algo? Cuando a mi corazón quieren llegar cosas que no son buenas, siempre cuando voy de rodillas, cuando no sé resolver un caso con alguien, ¿sabe qué hago, pastor? Voy de rodillas y voy a la cruz de Cristo y le pregunto al Señor en la intimidad: ¿qué tú harías en este momento? Yo no sabía que de una iglesia cristiana se podía expulsar a una persona. Yo no lo sabía, porque yo nací en el Evangelio. Nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano. Pero recuerdo que en el 2006, a mí se me expulsó literalmente de una iglesia. Se reunió todo el consejo, siendo yo un adolescente, siendo yo un joven, gloria a Dios, y se me expulsó de un templo. Si usted no sabía que eso podía pasar, es posible que pueda pasar. Y yo no entendía. Se me dijo tantas cosas. Wow, que mi corazón se quiso dañar. Pero recuerdo que ya cuando estaba a punto de explotar, en la desesperación, quería venir odio, quería venir raíces de amargura. Y yo le doy un consejo: cuiden su corazón de las raíces de amargura. Porque una raíz de amargura te seca. Una raíz de amargura te mata lentamente. ¿Y sabes qué? Recuerdo que llorando a punto de explotar, le pregunté al Señor: ¿qué harías en este momento? ¿Y sabe qué me dijo el Señor a mi vida? Cuando yo estaba en la cruz, maltratado, sangrando, traspasado, y yo lo miraba con amor. ¿Y sabe qué yo hice? Le dije a mi padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién es esa persona que para romper con maldiciones de división puedas decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Qué significa esto? Que Jesús nunca vio la carne, nunca vio la sangre, nunca vio al hombre natural. Él sabía que el hombre estaba hecho a la imagen y la semejanza de Dios.
Él vio a Dios en ellos. Y aunque en su actitud no estaba Dios, Jesús sabía que el ingrediente de estas personas era el pecado. Y Él vino a perdonar, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Alguien déle ese aplauso al Señor. Padre, perdónalo. Es posible que haya gente que ya tú no vuelvas jamás a caminar con ellos, pero sí puedes perdonarlos. Es posible que hayan personas que el mismo Dios lo quiera separado de ti, pero no de tu corazón. Cuando Pablo y Silas se separaron, jamás lo hicieron de su corazón. Por eso Pablo le decía a ellos: ustedes hacen el trabajo allá donde están, nosotros lo vamos a hacer en otro lugar, y oremos los unos por los otros. Pero todos los años, el día de las fiestas, se juntaban, porque su corazón nunca estuvo separado. Hoy Dios le dice a ustedes: tal vez hay espina en el corazón que lo separan de alguien. Aunque te tenga que separar de alguien en lo físico, nunca separe el amor de Dios de tu corazón. No le niegue a otro la oportunidad de probar cómo es que Jesucristo nos ama. El Señor me dijo a mí una ocasión, hace 2 años: Josías, no le hable tanto a la gente de mi amor, ni de lo que yo soy, ni de lo que yo hago. No le diga tanto a la gente que yo puedo sanarlos. No le diga tanto a la gente que yo puedo libertarlo. No le diga tanto a la gente que yo puedo estar con ellos. Josías, yo quiero que tú comiences a enseñarle a la gente lo que yo soy. No le digas que yo lo amo. Muéstrale mi amor. No le diga que yo sano. Muéstrale tu milagro. No le diga que yo liberto. Muéstrale la libertad. Entonces, cuando vivamos así, vamos a tener gente que van a desear lo que tú tienes. Yo me he topado con gente que me han dicho: mira, lo que yo trabajo, yo tengo un canal de YouTube ministerial y también de lo laboral. Yo cultivo peces, yo crío peces. Y en mi canal de YouTube tengo que estar hablando con tanta gente que cría peces a nivel del mundo. Dios, para su gloria, nos ha dado el conocimiento en eso. ¿Y sabes qué? Hay personas que se juntan conmigo para ver mis proyectos. Y cuando están conmigo, no le prediqué, no le hablé de Jesús. Ellos saben que soy cristiano. En mis videos siempre hago entender que lo soy. Pero ¿sabe qué dicen ellos, pastor? Pastor Alejandro. Luego me escriben: qué agradable fue compartir esa media hora contigo. Y me dicen: verdaderamente yo tenía años que no compartía con alguien que transmitiera lo que tú transmites. Me dijo: ¿sabes, varón? Yo estaba atravesando por problemas depresivos. Estaba atravesando por problemas de odio, de rechazo. Cargo de este niño huellas de maldades acá adentro. Tú no me predicaste, pero hiciste más que eso. Me compartiste la paz que tiene. Me compartiste el amor que tiene. Y muchos de ellos han aceptado a Cristo. Por WhatsApp he tenido que orar por ellos. ¿Y sabe qué me han dicho? ¿Sabe qué me han dicho? Yo quiero lo que tú tienes. Pero yo me pregunto, ¿cuánta gente te han dicho: yo quiero lo que tú tienes? ¿Por qué? Estamos terminando, porque a veces salimos de acá de la iglesia y llevamos una cara de tragedia para allá afuera. Llevamos una cara de depresión para allá afuera. Y yo digo siempre: puede venir conmigo la depresión, sí, pero tienes que quedarse en el piso, porque yo no voy a salir de esta casa como yo he venido. Y el que me vio entrar aquí entristecido, el que me vio entrar aquí compungido,
El que me vio entrar aquí con un rostro malo, en media hora tiene que verme salir alegre, tiene que verme salir feliz, tiene que verme salir contento. Y alguien detrás de la sombra va a decir: algo le pasó a ese joven, porque entró con una carga, entró con una situación, y ahora lo veo que está saliendo ligero. Ahora veo otro hombre, veo otra persona. ¿Puedo seguir un minuto? Por causa de la desobediencia, Israel perdió 36 hombres en el libro de Josué. Perdió 36 hombres de un pueblo que no sabía siquiera agarrar bien la espada. Cuando estamos en terreno de maldición, no espere bendiciones. Y yo sé que cada uno de ustedes sabe identificar el terreno en el que actualmente está pisando. Para poder ser bendecido hay que salir del terreno de maldición y entrar al terreno de la bendición. Pero ¿cómo es que entramos? ¿Cómo es que entramos? Separándonos de aquellos que nos maldicen. Uno de los guerreros llamado Acán vio un manto babilónico entre los despojos. Vio algunas cosas y entre ellos un lingote de oro. El Señor le dijo: destruyan todo y no tomen el botín. Porque hay lugar donde tú vas a ir que lo normal de un guerrero es que cuando gana se apodera de las riquezas de sus enemigos. La riqueza que nosotros tenemos ahora no va a venir de nuestros enemigos. La riqueza que tenemos ahora en el mundo espiritual va a venir del que nos compró muy caro en la cruz del Calvario. Amén. ¿Y sabe qué? Acán desobedeció, pecó. ¿Y a dónde llegó el impacto del pecado? A su familia. ¿A dónde llegó el impacto del pecado? A matar 36 guerreros que nada tenían que ver. Cuando tú pecas, matas a alguien. Cuando tú pecas, Dios mío, por donde tú caminas, tus pies no son de bendición. Cuando tú pecas conscientemente del pecado, porque hay cosas que le hacemos que no sabemos que están mal y luego le entendemos. Pero cuando tú pecas conscientemente del pecado, tú no traes bendición a la iglesia. Cuando tú pecas conscientemente, tú impides que los milagros fluyan a un nivel mayor. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué pasó? Josué le dijo al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué estamos derrotados? De una gente que no sabe mover la espada. ¿Por qué? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Hay pecado en mi pueblo. Pero fue uno solo el que pecó. Pero ese pecado había maldecido todo. Le dijo: hay pecado en mi pueblo. ¿Y sabe qué? El tipo no quiso confesarlo. Y Dios reveló. Y le voy a decir algo. Si esta iglesia sigue buscando el rostro del que los llamó, aquí ustedes van a llegar a un nivel de discernimiento, a un nivel de presencia, que aquí el que no se pueda alinear por voluntad, por conciencia, por deseo propio, Dios va a revelar aquí. Dios va a revelar. Pastor, y se va a regar la voz. Y van a haber gente aquí que van a tener miedo de entrar aquí en mal estado. Y van a haber gente aquí que cuando entren ahí, lo primero que le van a decir antes que Dios comience a revelar: pastor, quiero hablar con usted algo allí. Y van a tener que abrirse. ¿Alguien adora al Señor aquí? Porque la palabra de Dios dice que Josué le dijo: si tú te declaras y confiesas lo que ha hecho, Dios tendrá misericordia de ti. Pero lo escondió. Lo escondió. Y ahí están los 5 niveles del pecado. El pecado se ve. ¿Sabía que el pecado entra por los ojos? ¿Sabía que Eva pecó por sus ojos? ¿Sabía que dice que ella vio que era bueno para comer? Y después que se ve, se codicia. Mientras tú lo ves y lo codicias, aún tú no has pecado. Wow. El problema es cuando tú lo tomas. Y después que lo tomas, lo esconde y no lo sacas. Pues ¿sabe qué?
llamaron a Can. ¿Qué has hecho, hijo mío? Y él dijo, sí, te voy a contar, pero ya no vale el arrepentimiento. Ya tú forzaste a que Dios lo revelara. No espere a que Dios revele lo que te pasa. Deposítaselo en su mano y apártate. ¿Y sabe qué? Lo sacaron afuera. Y dice la palabra que su esposa, sus hijos, sus animales y todo lo que él tenía pereció por causa del pecado. Este es el impacto del pecado. Pero este es el impacto de la obediencia. Por un camino vendrán los enemigos contra ti, por 7 caminos irán de tu presencia. Porque la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les defiende. La palabra de Dios dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y tú vas corriendo detrás del hombre de Dios, tú vas corriendo detrás del reino, tú vas corriendo detrás de Cristo. Y las bendiciones del reino quieren estrellarse encima de tu vida, quieren arroparte. Dios te dice hoy, vamos a buscar el reino y las demás cosas se van a estrellar sobre nosotros. Ponte de pie, por favor, ponte de pie, por favor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pastor Pedro, por favor, busque una alabanza de adoración, la que sea suave, que sea de adoración, la que usted entienda. Oh, gloria a Dios. Yo le doy las gracias a todos los que estuvieron ahí en las redes sociales. Vamos a hacer una oración por los que estuvieron ahí en las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, no importa lo que te esté afectando, no importa la enfermedad que tenga y no importa el pecado que haya cometido, confiésalo al Señor hoy y Dios te va a perdonar. Dios va a bendecir a tu familia. En el nombre de Jesús, que todos reciban bendiciones de Dios, que enfermedades salgan de los cuerpos, que espíritus suelten las almas y que la bendición de Dios esté con ustedes. En el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí. Sí, muévala por favor.